En primer lugar, apenas usted terminó su intervención, senador, inmediatamente los titulares de prensa, que no ha sido partidaria del modelo del alcalde, transmitieron a todo el país diciendo: hay sobrecostos por 20.000 millones de pesos. Ante cualquiera de los ciudadanos que escuchan ese tipo de información, lo que se imagina es que se robaron 20.000 millones de pesos por un mal uso de una palabra, que rápidamente aprovechan para transmitir una desinformación. Ojalá transmitan también mis palabras. No es cierto. Sus cifras son erróneas, tanto en el concepto que se entiende de sobrecosto desde el punto de vista del control fiscal, es decir, que alquilamos una boqueta por encima de lo que debería ser el precio de mercado o el precio competitivo, o un compactador por encima del precio que debería ser su precio de mercado o su precio competitivo, que fue el concepto al cual usted no se refirió, no es ese. Como en el otro, al cual usted sí se refirió, más visto el costo desde el punto de vista económico. Había que acudir a la volqueta, esos costos de la volqueta, más los costos laborales, más los costos de los compactadores, producen una carga económica sobre la empresa Acueducto de Bogotá tal que es de difícil pago, no lo puede solventar, sus ingresos no alcanzan, por tanto vamos a una insostenibilidad de la operación. También eso es falso. Y lo demostraré más adelante, pero permítame, dado que esta es la continuación del debate que hicimos antes del 18 de diciembre y que nos permite ya hacer una evaluación, una valoración de lo que aconteció, pues dirigirme a ustedes, la comisión, al gobierno y a la ciudadanía. Y empezaría, ministro, porque usted le toca estar fungiendo de ministro de Vivienda por un impedimento del ministro Vargas Lleras. Y quiero hacerle una solicitud, dado que está en sus funciones en este momento, y es que el decreto que están preparando sobre reciclaje en el Ministerio de Vivienda tenga una interlocución, su construcción sea interlocutada con el distrito, dada la experiencia que hemos tenido, y no sin el distrito. Creo que le correspondería a usted, como ministro en ejercicio de ese tema, tomar esa decisión, no el ministro que está en propiedad. El ministro Vargas Lleras se ha declarado impedido por su amistad política y personal con varios propietarios de las empresas de aseo, las que están en Bogotá y fuera de Bogotá, y ha extendido su impedimento en las últimas semanas, después del 18 de diciembre, 2 veces, al tema del agua potable. Y entonces uno se pregunta, ¿es que también era amigo de empresarios del agua potable? No. Es que, y este es un punto que quiero que la comisión analice y el país analice a profundidad, los propietarios del mercado del aseo en Colombia se están convirtiendo en los mismos propietarios del agua potable en Colombia. Y esto lo introduzco para entender por qué el grado de violencia contra la decisión del alcalde sobre el 18 de diciembre, que es una fecha histórica, indudablemente. Es que no es cierto que exista una libre competencia en el mercado del aseo, tal como pregonaba la ley 142
ni muchísimo menos en el mercado del agua potable, que nunca ha estado en competencia, porque por definición es un monopolio natural, como bien me enseñó mi profesor César González en el Externado de Colombia. Por definición. Las Naciones Unidas, recuerdo de nuestro anterior debate, aprobó por resolución en su asamblea en el año 2010 que el agua potable y el saneamiento básico son derechos esenciales de la humanidad. Parte de nuestro bloque de constitucionalidad, como lo ordena la Constitución del 91, ¿qué significa? Que el agua potable y el saneamiento básico, que tiene dos componentes, saneamiento de residuos líquidos y de residuos sólidos, son derechos fundamentales de cualquier ciudadano o ciudadana colombiana. Eso es nuevo. Eso no lo sabía la ley 142 ni el Congreso de la época, el Congreso del 93. Incluso la Constitución del 91 no lo había construido de esa manera. Es un concepto de derecho internacional humanitario surgido de la Asamblea de las Naciones Unidas, de la cual hacemos parte, ministro, como nación, en el año 2010. ¿Y eso qué significa? Un saludo a la bandera, un discurso populista de las Naciones Unidas, como ahora está llamado a decirse por ciertos sectores de la política colombiana. No. Significa que, aunque puede haber el concurso de particulares, no se excluye, no es el libre mercado el que garantiza un derecho fundamental. Y eso lo dice la Constitución. Es decir, es tutelable incluso. Sobre ese concepto nuevo, surgido a partir del 2010, que aún las instituciones públicas de Colombia no han acogido como es su deber hacer, aún suena extraño porque están subsumidas aún en la interpretación literal de la ley 142, que es del 93, no han hecho una adaptación a la nueva jurisprudencia de la que hacemos parte como nación acerca de estos conceptos. Agua potable y saneamiento básico no son simples servicios públicos, son derechos fundamentales de la sociedad colombiana a partir del año 2010. Y continúo. Auto 275 del año 2011. Tampoco la ley 142 podría prevenir el surgimiento de una doctrina constitucional colombiana alrededor de la sentencia T-724 del año 2003, sentencia constitucional, y su desarrollo en el 2011, el auto que da órdenes a funcionarios públicos, 275 del 2011. Tampoco nuestros funcionarios y nuestra institucionalidad han logrado asumir las consecuencias tanto de la sentencia de la Corte como del auto. Muchos van por el camino fácil de hacerse los desentendidos. Incluso me sorprendió en los antecedentes del 18 de diciembre que muchas de las comunicaciones escritas que nos enviaba la Contraloría Distrital, la Personería, la Procuraduría, la Super, no mencionaban el auto 275, que ha sido el motor de lo que hicimos para el 18 de diciembre, el motor fundamental. No lo mencionaban, no lo habían leído los funcionarios que redactaban ese tipo de escritos, no habían asumido qué pasaba con la ley 142 si se había expedido una sentencia superior.
que es la sentencia de la Corte Constitucional. Aún se pretendía, sin análisis, sin mayor análisis, que la Corte Constitucional podría ser considerada como una institución supeditada al Congreso de la República. O, peor aún, a un viceministro, a un ministro, a una comisión reguladora, a una superintendencia. Y creo que eso no es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que el máximo guardián de la Constitución, la última instancia de decisión constitucional ante cualquier interrogante, etcétera, ante cualquier derecho vulnerado, es la Corte Constitucional. Entonces la alcaldía decidió aplicar el auto 275 de la Corte Constitucional. En este camino hemos tenido tres fases, senador Baena. Todo el esfuerzo para intentar impedir que la alcaldía prestara el servicio directamente antes del 18 de diciembre. Violento. Amenaza de cárcel, de destitución, de suspensión, investigaciones por doquier, no solamente sobre el alcalde, sino sobre todo el cuerpo administrativo del distrito, allanamiento a la superintendencia, a la empresa de acueducto y alcantarillado, hackearon la página, intentaron impedir la licitación para la compra de compactadores. Primera fase, de la cual fue testigo esta comisión porque hizo los debates en su momento pertinentes. Segunda fase, intento a fondo por impedir que le llegara al operador público de aseo ya constituido la flota de compactadores. A fondo, que el óxido, que las maticas, que no sé qué, que sí sé cuándo, que ladrones, nos decían. Y por debajo de cuerda, porque esto era lo que salía por la prensa, pero por debajo de cuerda, toda una operación subterránea dentro del Estado, ya no en las superintendencias ni en la CRA, sino en las instituciones que tenían que ver con la entrada de flota, de compactadores, el puerto de Cartagena, la DIAN, el Ministerio de Comercio. Creo que no existe en la historia de Colombia un artículo que haya tenido más obstáculos para importarse en tiempos de libre comercio que los compactadores que iban para alquiler en la ciudad de Bogotá. A fondo. Consigna. Si la suma las dos fases, el distrito no debe tener flota. Y en esto, senador Baena, usted tiene la razón. La fuerza fundamental de una operación de aseo es la flota con que actúa. Si no tiene compactadores, no sirve. Eso es como si se fuera a ser operador del Transmilenio, pero no tengo los buses. Se fregó. Ese es el determinante fundamental en el mercado del aseo, el compactador. Y al lado, el o la trabajadora. Porque sin ella o sin él, pues son máquinas. Tercera fase. Entrados ya los compactadores, y tengo que decir, esto sucedió exactamente igual que en la ciudad de Quito. Y el alcalde de Quito hace 2 años contaba con el apoyo del presidente de Ecuador. Y se salvaron por eso, porque los iban a, no menciono la palabra, por intentar operar públicamente en la ciudad de Quito. Pues aquí sucedió lo mismo. El alcalde de Bogotá contó con el apoyo del presidente de la República, y si no es por ese apoyo, hoy no estaría hablando yo acerca de una operación pública de aseo en la ciudad de Bogotá. Pero la tercera fase ahora, ¿sabe cuál es, senador? Impedir que el distrito le pague a los recicladores, que es en la que ya estamos. Que ya estamos desde la aplicación
pura y simple del auto 275, que tiene un corazón, entre varias medidas, acciones afirmativas, etcétera. El corazón del auto 275 de la Corte Constitucional es que de tarifas, no del presupuesto, ahora explico estos conceptos, de tarifas, se remunere en condiciones de igualdad material respecto a los operadores privados la operación de aseo que realizan y se les reconozca como tal los recicladores de oficio de la ciudad de Bogotá. Y usted tiene toda la razón, senador Eugenio, de los recicladores de toda Colombia. Pero obviamente mi competencia es Bogotá y tengo que referirme a eso. La orden explícita, y lo digo aquí públicamente, que ha dado el alcalde es que se les pague. Porque para eso hicimos el 18 de diciembre. Ese es el motor, el motivo, la esencia. Ah, que la ley 142 no contempla. Sí, pues que la ley 142 no contemplaba que iba a existir 10 años después la sentencia T724 y no podía contemplarlo, ni muchísimo menos el auto 275, y el auto 275 y la sentencia varían la ley, porque ese es el Estado de Derecho. La ley no sabía de reciclaje. El Congreso de la época, cuando aprobó esa ley, con mi voto negativo, tengo que decirlo, igual que no voté en el Consejo en el año 2005, pero también nosotros dijimos, no votamos la valorización. Ahora, paradojas de la vida, los concejales que votaron la valorización en el 2005 nos dicen que somos los responsables. Pero ese es otro debate y otro tema que dejaremos aparte. El auto y la sentencia ordenan el pago y la remuneración a los recicladores. Y por tanto es deber de la directora de la UES pagarles. De acuerdo al censo que fue aprobado por la Corte Constitucional en el plan de acción 19 de abril. No es culpa nuestra esa fecha. El 19 de abril del año 2012, la Corte Constitucional aprobó el plan de acción para incluir a la población recicladora que presentó la administración de la Bogotá 1. Que nos van a procesar, que no sé qué, que son recursos públicos, que cómo se le va a entregar plata a un individuo que se llama reciclador de oficio censado, porque eso no está contemplado en la ley 142. Pues es cierto, la ley 142 no contempló eso, pero sí lo contempla y lo ordena el auto 275 de la Corte Constitucional. Y entonces lo de la Corte Constitucional no es válido. Vamos a las cuentas y a la valoración, ministro, de lo que ha pasado entre el 18 de diciembre y la fecha. A ver si son ciertas las afirmaciones del senador Baena. No sin antes recordar el contexto. El alcalde ordenó a sus funcionarios en el distrito estar listos a asumir el 100% de la operación de aseo en la ciudad de Bogotá el 18 de diciembre. No porque quisiéramos el 100%, sino porque teníamos que estar listos para ello. No sabíamos las consecuencias de esa acción violenta contra la tesis de prestar directamente el servicio en la ciudad de Bogotá, ¿qué consecuencias iba a tener? Usted menciona el 17 de diciembre y se extraña porque la directora de la UAS declaró la urgencia manifiesta el 17, tal cual lo dijo el Contralor Distrital hace una semana. Usted dice que sobra, yo estoy de acuerdo. Me parece una
resolución redundante porque ya la urgencia manifiesta había sido decretada en el 2011 y las condiciones por las cuales se decretó seguían vigentes un año después. Redundante no significa pecaminoso, significa que sobraba y punto, no había necesidad. Pero a diferencia de usted, el Contralor Distrital amarra eso como si pecaminosamente y sí estuviera construida la declaratoria para contratar a dedo unos operadores privados que ya lo habían sido desde el año 2011. Como si se necesitara de nuevo una resolución de urgencia para hacerlo. Pues lo que hace la urgencia manifiesta es permitir la contratación a dedo. Esa es la verdad. Pero había sido decretada desde el 2011 y es urgencia porque no se podía hacer una licitación bajo el concepto de las áreas de uso exclusivo que ordena la Ley 142. Y ahora me referiré un poco al detalle a ese impedimento del distrito de licitar, que no solamente se produjo a finales del año 2011, sino que permanente en el año 2012 por parte de la CRA se ha insinuado. No se ha insinuado, se ha escrito y se ha dicho. La CRA decidió dejar sin eficacia las áreas de uso exclusivo que son la base para poder licitar, aduciendo que el auto 275 les había puesto fin. Eso no es cierto. Pero ellos dicen que sí. Había decretado la CRA las áreas de uso exclusivo hasta el año 2019. Y por tanto el alcalde en cualquier mes del año 2012, el actual alcalde hubiera podido convocar la licitación de acuerdo a la Ley 142. Lo primero que hicieron fue declarar que esa resolución que habían expedido en el 2011 ya no era vigente en el 2012. No entiendo por qué. Pero lo lógico y lo práctico de esa decisión de la CRA de no permitir todavía hoy áreas de uso exclusivo en la ciudad de Bogotá es impedirle al alcalde licitar el servicio. Consecuencia, que queden los que están. Es decir, los grandes propietarios del aseo y del agua potable de Colombia. Cuando nosotros decidimos prestar, de acuerdo a la Constitución, el servicio directamente, nos llovieron rayos y centellas. Nos dijeron Chávez, nos dijeron expropiadores, nos dijeron locos, improvisadores, simplemente por hacer caso a un artículo de la Constitución del 91 que permite al municipio prestar directamente el servicio público. Y nos fuimos al Estatuto Orgánico de Bogotá, del cual, como ley de origen constitucional, la Ley 142 es solo complementaria. La Ley 142 no derogó el Estatuto Orgánico de Bogotá, porque el Estatuto Orgánico de Bogotá es una ley con origen en la Constitución, exactamente en el artículo 322 de la Constitución de Colombia, que dice que el orden político, administrativo, fiscal de la ciudad de Bogotá, no mencionó ninguna otra ciudad, de la ciudad de Bogotá es la Constitución, 1, 2, y en ese orden jerárquico, las leyes especiales que se dicten para Bogotá, y 3, las demás leyes. La Ley 142 no es una ley especial que se dictó para Bogotá. La única ley especial que se ha dictado para Bogotá es el Estatuto Orgánico. Luego, las demás leyes son vigentes en Bogotá solo si no contradicen el Estatuto Orgánico. La inmensa mayoría pues, no lo contradicen, pero aquellas que lo contradicen no tienen función en la ciudad. Y todas las leyes se ven complementarias al Estatuto Orgánico.
Pues el estatuto orgánico ordena por ley especial para Bogotá que cuando se preste directamente el servicio se haga a través de sus empresas, no por otra instancia, sus empresas. Y quiso el alcalde, para darle aplicación al auto 275 que ordenaba que escogiera el modelo pertinente para lograr la inclusión de los recicladores, escoger un modelo de prestación directa como ordena el estatuto orgánico a través de sus empresas. Por eso hay un convenio entre la UAS y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. El operador de aseo de la ciudad de Bogotá se llama Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Y esa es una confusión que quiero aclararle, senador. No es Aguas de Bogotá. Aguas de Bogotá es una subcontratista del operador del aseo en la ciudad, que es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad. Queremos que exista allí una empresa especializada en aseo. Sí, esa es una directriz que ha dado el alcalde, presidente de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto. Y se conformaría un grupo de agua y saneamiento básico de tipo empresarial público en la ciudad de Bogotá. La empresa de acueducto, la empresa Aseo Bogotá, la empresa Aguas de Bogotá, con funciones diferenciadas. Igual que tenemos un grupo empresarial en el tema de energía, compuesto por la empresa de energía eléctrica de Bogotá, TGI, Codensa, Engesa y hasta empresas internacionales ubicadas en Perú, Guatemala y Panamá. Del mismo calado. Al 18 de febrero, 2 meses después, ¿cuáles son las cuentas? Y vamos a eso. Ya la historia de cómo intentaron impedir que operara la empresa de acueducto ya se escribirá, ojalá por manos independientes. El heroísmo de una fuerza de trabajo fue lo que garantizó que hoy tengamos un operador público. Esencial, mística de los y las trabajadoras. 2.995 que literalmente a hombro se echaron el aseo de la ciudad de Bogotá para defender un principio: es posible operar públicamente la ciudad. ¿Por qué no logré llegar al 100% el 18? Por déficit de lucha, no por exceso de optimismo, por miedo. No tanto el alcalde, que también sufre de esa virtud humana, por la presión. Porque cada funcionario que salía a tomar decisiones sabía que tenía 50 funcionarios encima investigándolo. Por las amenazas, por decisiones gerenciales erróneas muchas veces, sí. De lo cual tiene que haber responsabilidad política. Decisiones gerenciales erróneas, la mayoría de las cuales se debían a miedo de asumir lo nuevo en la ciudad de Bogotá. Uy, que llegó el comunicado de la superintendencia, uy, que llegaron los de la otra superintendencia al acueducto, uy, que le pusieron demanda en la fiscalía al alcalde, uy, que empezó la investigación en la procuraduría. ¿Ustedes creen que esa masa de acción investigativa sobre los funcionarios del distrito, en funcionarios que tomaban decisiones fundamentales, permitía lograr en tiempo, modo y lugar los objetivos del alcalde? Muchos se asustaron. Y hay que partir de esa situación real en ese momento. Muchos apoyos que debimos tener no los obtuvimos. Con respecto al senador Guevara, ¿cuántas declaraciones dio la izquierda colombiana para favorecer el primer hecho contra el neoliberalismo en Colombia? Recibimos el apoyo del Consejo de Medellín,
que fue muy valiente, pero el de Bogotá se quedó callado, siendo el máximo responsable. Pero algo que me parece fundamental para explicar el 18 de diciembre, en un Estado de Derecho, bajo las normas colombianas, el 18 de diciembre debió haber pasado como un día común y corriente. ¿Qué era lo que tenía que haber pasado el 18 de diciembre, senador? No el esfuerzo de esos trabajadores cargando bultos en volquetas, eso no tenía por qué haber pasado. Ni menos si Diego Bravo hizo la licitación a tiempo o no para la compra de los compactadores nuevos, que como se demoró, entonces tocó comprar los usados y entonces a ver si los usados tenían óxido o no en las latas. No. La gran noticia de nuestros medios para el día 18 de diciembre era si los operadores privados, cumpliendo la ley, habrían entregado los compactadores a la alcaldía. Esa debió ser. Fíjense que eso nunca se mencionó. Y ese es el punto de análisis económico que hay que hacer. A partir de ahí comienzan las cuentas. ¿Cómo es si la ley de contratación pública ordena que un concesionario, es decir, bajo el capítulo de los contratos de concesión en servicios públicos, tiene que revertir sus bienes, muebles e inmuebles, cuando termina el contrato, es decir, el 18 de diciembre, no ocurrió? Es decir, la ley, no digo literalmente qué hicieron con la ley, pero es la ley de contratación pública, lo ordena. ¿Cuántos funcionarios diferentes al alcalde del orden nacional o distrital o el organismo de control del distrito o el consejo de la ciudad ordenó o se puso al frente o exigió o lo dijo que el 18 de diciembre la ciudad tenía que tener los 200 compactadores de los operadores privados, que no son propiedad de los operadores privados, sino que son de la ciudad? Porque es que la concesión establece que la ciudad los paga. ¿Cuántos, senador Baena, fuera de la comisión sexta que planteó el tema, y ustedes dos, cuántos servidores públicos se pararon al lado del alcalde a exigir, ministro, que los compactadores tenían que estar el 18 al servicio del distrito? Eso es lo que ordena la ley. Y entonces, que se llenó de basura la calle, ¿quién era el culpable? ¿El alcalde o el operador privado que no entregó el compactador para recoger esa basura? ¿A quién se le debería hacer un proceso en la fiscalía o en la procuraduría o en la contraloría? ¿Al alcalde? ¿O a los dueños de las empresas operadores privadas de aseo que no cumplieron la ley devolviendo el compactador ya pago por el distrito? ¿No ordena la Constitución la continuidad del servicio público? ¿No es un derecho esencial y fundamental de la ciudadanía? Entonces, ¿cómo se entiende que cualquier empresario, me importa un comino de qué partido político sea, no cumpla la ley? Es que la ley es para los de Ruana, como decían. Es que el poderoso no puede cumplir la ley. Y entonces otros poderosos propietarios de medios tienen que coger al alcalde y ahorcarlo y decirle que este es el culpable, crucifíquenlo, porque se atrevió a plantear lo que la Constitución ordena en términos de prestación directa del servicio y la reversión de la flota que es propiedad de la ciudad de Bogotá. Ahí empiezan los costos económicos. Nos tocó alquilar volquetas al precio que usted dice, 21 millones mensuales. ¿Por qué nos tocó alquilar volquetas? Porque los señores no entregaron los compactadores como le ordenaba la ley. Y entonces, ¿quién lleva el costo? Político, económico, lo que ustedes digan. ¿Quién?
el que cumple la ley. Un alcalde garantizando la continuidad del servicio público a como fuera lugar, a punta de hombro de trabajadores heroicos, o esos operadores hinchados de billete, amigos de directores de medios de comunicación a los cuales invitan a sus cócteles, fiestas de cumpleaños, que no fueron capaces de entregar los compactadores como ordena la ley. De ahí partiría el análisis económico, porque todas las decisiones que tuve que tomar antes del 18 y después del 18 tenían un hecho fundamental. Los señores en carta escrita, de carta que escribió la UAES exigiendo la reversión de los compactadores, dijeron que no revertían, es decir, que no cumplían la ley. Todas las demás decisiones del alcalde eran, no cumplen la ley, nadie se las hace cumplir, la policía administrativa no está más interesada en que nosotros no operemos, pero no en que se cumpla la ley de la reversión de las concesiones que terminaron. Entonces, ¿qué decisión tomaba el alcalde? Garantizar el servicio. Tenemos flota nueva, no la teníamos. ¿Llegaba la flota alquilada? No llegaba. ¿Por qué se demoraron tanto? Buena pregunta. ¿Tocó las volquetas? Pues volquetas. ¿Qué pasó con la operación de volquetas? Que en 3 días pudimos recoger la mitad de la basura de la ciudad de Bogotá. Y vamos a ponerlo en términos exactos para que esto quede en conocimiento público. Claro que alquilamos 400 y pico volquetas. Incluso con exactitud 461 por el 31 de diciembre. ¿Cuánto valía el alquiler de cada volqueta de acuerdo a concurso? 21 millones de pesos mensuales. Usted puede hacer ahí la cuenta matemática. ¿Qué significaba eso? Indudablemente que estaba en peligro la sostenibilidad económica del operador público porque el costo de las volquetas es superior a su posibilidad de ingreso. Pero entonces yo decía, no contratemos las volquetas. ¿Dejamos que la ciudad se inunde de basura? Hoy me tendrían, incluso yo iría preso, si mi decisión hubiera sido no contratemos volquetas. Contratamos volquetas para toda la ciudad. Y contratamos 4,000 y pico trabajadores para toda la ciudad. ¿Qué sucedió el 18 de diciembre en la madrugada? No llegaron los trabajadores. Eso fue lo que sucedió. 1.500 trabajadores llegaron. ¿Por qué? Por errores gerenciales, porque se avecinaba el 24 de diciembre y era el 18. La semana de más recolección de aseo de todo el año, entre el 18 y el 24, porque pensaron que no era cierto, porque se acercaron a contratarse pero no les gustaba el trabajo. Total es que llegaron 1.500. Y 1.500 arrancaron con 200 volquetas, no con 400. Y el primer día no pudimos hacer el 100% de la ciudad. Y en el tema del aseo, usted se demora un día y se acumula. Y se acumula no solamente lo que sacan los ciudadanos ese día, sino la actividad de sabotaje que quedó referenciada en las fotos de compactadores tirando basuras en las calles de la ciudad de Bogotá, sobre lo cual no hay ninguna investigación. Aparecía basura por montones, exactamente lo mismo que en la ciudad de Quito.
una operación para hacer creer que no era posible la operación pública en la ciudad de Bogotá. El operador público iba así, cada vez recogiendo más basura, más residuos, pero la acumulación de basuras iba así. ¿Qué decisión tomó el alcalde? Por ahora no podemos con el 100%. Puedo hacerlo en una semana, 24 de diciembre, con una ciudad inundada de basura, con las consecuencias sanitarias que eso implicaría si yo hubiera querido mantener el 100% de la prestación del servicio de manera pública. Y con mucho dolor en mi corazón tengo que decirlo, tuve que dar un pie atrás. Con basura en las calles, funcionarios asustados, trabajadores heroicos haciendo lo mejor. Oiga, es que después de un mes estamos limpiando mejor que nunca la ciudad en un tamaño tal como la ciudad de Medellín. Mire esto escrito en la historia de las empresas públicas del mundo. En un mes ya nuestra operación limpia mejor un espacio de la ciudad como nunca antes en la historia de Bogotá. Limpia mejor en un espacio geográfico del tamaño, no solamente geográfico, sino poblacional, del tamaño de la ciudad de Medellín. En esa primera semana no me alcanzaba la fuerza para ello, ni de los trabajadores ni de las volquetas. Por eso dimos un pie atrás. Ahora, esa contratación con esos operadores privados, que se efectuó bajo la presión por la secretaria de Medio Ambiente, la directora de la UAS y la secretaria de Hábitat, fundamentalmente, tuvo equivocaciones, se pudo lograr más. O como usted dice, doctor Baena, es de tal costo que nos pone por fuera de la posibilidad de remunerar a los recicladores y por tanto de incumplir con las consecuencias que eso tiene el auto 275 de la Corte Constitucional, porque aquí hay que subrayarlo públicamente. Si nosotros incumplimos el auto 275, nos tiene que caer todo el peso de la ley, porque el motor de esto es el auto 275. Es decir, incluir en condiciones de igualdad material a la población recicladora. Pues veamos las cifras. Y quiero que usted las apunte porque ahora vamos a hablar de números. ¿Cuánto facturó? No solamente facturó, porque hay gente que no paga el aseo. Recaudó, que es la medida efectiva. Dinero contante y sonante que entró a las cuentas del manejo del aseo en la ciudad de Bogotá en el año 2012, la ciudad. 2012 como punto de referencia, todo el año. Recaudamos 353.000 millones de pesos. Eso es lo que toda la sociedad bogotana, excepto los tales servicios especiales, que es una cuenta paralela entre privados, que a mí me parece ilegal, pero toda la ciudad de Bogotá le entregó a los operadores privados de aseo y a la UAS, a través de la facturación, un recaudo de 353.000 millones de pesos. Ese es el dato concreto. Y esas son las tarifas realmente pagadas por los usuarios durante todo el año.